Bien, señores, en el día de ayer fue sepultado un amigo del cercado, Paco, casado con Manuela Alcántara, amigos de la infancia. Vamos a decir que el periódico Hoy, en su versión sabatina, nos trae la primera plana de un anuncio hecho por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. Ayer vimos, por cierto, ustedes saben que la revista no es un programa formal, es una forma de hacer, en cierta forma, comunicación. Y debido a que uno tiene que aprovechar cuando alguien nos recuerda algo, dentro de cualquier información, hacer un comentario. Por ejemplo, la información es que hay una cantidad de dinero que se va a ahorrar el gobierno, eliminando algunos gastos que eran excesivos porque los funcionarios tenían como costumbre viajar en primera y cargarle a la tarjeta de crédito algunas cositas, combustible y algunos gastos de representación. José Ignacio Paliza, en el día de ayer, anunció que realmente hay que darle lectura a la declaración, porque está hablando de sumas de cientos de millones de pesos que se van a ahorrar y que tiene una particularidad. Muchas de las personas que hacen política, que hacen campaña, que se suman a las organizaciones políticas en esta época, no lo hacen en su mayoría por mejorar las condiciones de su país, sino por mejorar sus condiciones. Ya eso se ha convertido casi en una norma, pero esa norma tiene un hilo de una línea muy fina que lo separa de la corrupción. Entonces ahí es que se cae en lo otro. No, yo tengo un buen sueldo, pero yo no voy a hacer política durante 4, 5, 10 o 16 años para cuando llegue tener ese sueldo. Nosotros tenemos que tener otro, no en interés de corrupción, pero ese funcionario lo primero que quiere es estar en un cargo que les permita colocar a sus seguidores en cargos públicos. Lo segundo es a sus familiares, porque no es verdad que si te solicitas una secretaria y viene la hermana de tu mujer y una que tú no conoces, que trabajó mucho por el partido, es a la hermana de tu mujer que le vas a dar el cargo, no te quepo, y no te dejan dormir. Eso es así. Entonces, un chofer, un vehículo y combustible. Usted sabe lo que cuesta un chofer, combustible y un vehículo y el mantenimiento del vehículo. Y generalmente usted tiene dos para que cubran los dos horarios. Y generalmente tiene, no estoy hablando del ministro, estoy hablando del funcionario, y generalmente tiene alguna persona que está asignada a usted, que usted a lo mejor la manda a su casa, el que está asignado a la seguridad o a lo que sea. Miren, esa es una forma
de beneficiarse del Estado. Y ahora que no hay dinero, el gobierno quiere manejarse estrictamente con lo necesario. Ahora no es un buen momento para hacer política. Es más, hasta deben de ir pensando en un salario tope. Es decir, que ninguna persona que le sirva al Estado reciba más de el equivalente a $3,000 y que no reciba menos, en ningún caso, de $500. Esas son cosas que el gobierno tiene que ir pensando, porque no puede haber un espacio abismal entre el salario mínimo y el máximo. El mismo Banco Central te dice a ti que para vivir tú solo te está costando 30,000 pesos. Señores, aquí hay personas que le dicen que se quede en su casa esperando pensión porque lo que ganan es menos de lo que ellos gastan transportándose al trabajo. Un dominicano que vive en la capital, el transporte y un almuerzo, se come el salario. Sencillamente se come el salario. Por eso es que ustedes ven una serie de elementos como son tonterías. Personas que se van al trabajo porque en el trabajo le dan una taza de café, pero esa taza de café le dicen, ponme una taza grande, le echan un poquitico de leche y ya tienen su café con leche. Entonces, si tienen un lugar en donde hay problema de agua, hasta el baño lo usan en la oficina, el jabón, el papel sanitario, el lápiz, el papel, el bolígrafo, todas esas cosas cuestan nada para una persona, pero mucho para todos. No hablemos de transporte. Nosotros hemos calculado en empresas relacionadas que un mensajero de una empresa tiene aproximadamente un 40% de sus diligencias que se la hacen al resto de los empleados que están por encima de él. Págame esta tarjeta, venme allí, llévame al muchacho al colegio, tramúcame a fulano, todo eso. Son cosas que se han hecho en la práctica y tienen un hilo muy fino. Entonces, en eso es que está hablando Paliza. No hay dinero, para nada. No hay para nada. Mientras tanto, hay presión social porque se pierden empleos y hay que darle algo al desempleado. ¿Pero hasta cuándo? El problema de la pandemia no es la gente que mata ni la que inhabilita, es que no se sabe cuándo termina. Si se supiera cuándo termina, tú haces un plan, dices, bueno, vamos a tener 2 años de crisis. Pero hay gente que está hablando del 22 para comenzar a rehabilitarse. Nosotros teníamos en el pasado renglones en que el país producía divisas. Esas divisas se usaban para comprar los productos que en el país no se producían y que consumíamos los dominicanos. Café se mandaba para afuera, nos lo pagaban en dólares. Cacao, tabaco y azúcar. Con eso nosotros teníamos, porque cuando no era uno era otro. ¿Qué se pagaba con eso? Con eso se compraba. Primero se pagaba el cuerpo diplomático, la gente que trabaja para el país fuera.
pero también se compraba el bacalao, el arenque, cuando no producíamos el arroz, habichuelas, leche, porque nunca hemos producido todo lo que consumimos. Y me dice, pero ya arroz y pollo lo producimos. No, el pollo come come maíz y come, hay que ponerle vitaminas, minerales y hay que traer de fuera los granos que preparan los alimentos. El arroz, hay que tractores, combustible, abonos, tiene un % alto de divisa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que ya el café, el cacao, el tabaco y el azúcar no son los principales renglones. Ahora son los servicios y son los productos mineros. ¿Qué problema hay? Que el oro y la el ferro níquel suben y bajan. Y además, el porcentaje que recibimos de beneficio es muy poco. Es muy poco. De los beneficios del oro, lo que tenemos apenas es un 3 a un 5%. Y el oro no se procesa aquí, se manda afuera y se vende fuera. Y el ferroníquel se manda en barra. Señores, el principal renglón que teníamos era el turismo. El turismo, que teníamos la idea de que iban a llegar, algún momento íbamos a tener 10 millones, ya llegamos a 6. Pues viene y se derrumba con la pandemia. Y el gobierno está haciendo un esfuerzo. El único esfuerzo que se puede hacer es buscar dinero para darle mantenimiento a las habitaciones que están vacías, que pueden haber 50,000 habitaciones cerradas. Y cuando uno cree que va a haber un respiro, entonces viene un endurecimiento de las contaminaciones. Es muy difícil. Entonces, este es un gobierno que nosotros tenemos que entender que no es tiempo para politiqueo. Es un tiempo para ver cómo Luis Abinader, que a veces uno no sabe cuál es su plan, pero no lo puede decir, porque son tantos los intereses que entorpecen cualquier cabeza. Abinader está en unas condiciones que en apenas 4 meses debe tener la cabeza blanca, que los otros presidentes lo hacen en 4 años. Pero la gente solamente pide y no aporta. Entonces, los políticos exigen. Ayer mismo decía Guido que una de las cosas que él entiende que el gobierno debe pensar es en que el personal que está cerca del presidente no es un personal políticamente activo que está trabajando en la dirección del partido. Señores, lo primero es que si le ponen moderno, no pueden aparecerse conmigo, con Ramón Albuquerque y con toda esa gente que tiene más de 60 y de 70 años en un gobierno. Tienen que presentarse con gente moderna. Tú no concibes que un funcionario de Luis Abinader no maneje todas sus cosas en una computadora. Aparecen genios como Ramón y con muchísima gente, y yo creo que la mayoría, pero no todos. Y eso no es un problema de que yo trabajé. Esa situación va a ser difícil de controlar. Fíjense que ni los sueldos lo han podido bajar. Aquí hay gente que todavía está ganando $10,000. Y $10,000 al cambio son 600,000 pesos mensuales. Tú me dices, ¿es mucho? No, no es mucho, pero es suficiente. Entonces, esta medida del gobierno
es muy difícil modificarla, cumplirla. Por otra parte, el gobierno sigue entregando obras viales. Mucha gente se sorprende porque la cantidad de obras que ha inaugurado Luis no se corresponde con el tiempo que está gobernando. ¿Qué pasa? Que está dando la terminación a la que estaban. Entonces la gente de Danilo Medina le está sacando al gobierno que está inaugurando sus obras. Bueno, pero él inauguró obras que él encontró. Y Luis va a dejar obras que va a inaugurar Leonel Fernández. Hay mucha gente que me mira de los que están aquí, ¿verdad? Y es una continuidad de Estado. No hay que asombrarse con eso. Ahora hay que terminarla, eso sí, no la pueden dejar abandonada. Hay una muerte que es la muerte de un hermano del ministro de Salud, que nos pone de manifiesto una cosa: el coronavirus no tiene ningún tipo de predilección. Afecta a todos por igual. El director del FEDA cree que los dominicanos deben de preferir los productos locales del agro y no los extranjeros. Esa es la mejor vía para ahorrar divisas. Decían hace mucho, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. No queda de otra. Consuma lo que su país produce. Eso es viejísimo. Y trate además de que ese producto no tenga mucho componente extranjero. Porque la gente cree que el pica-pica es dominicano. El pica-pica no es dominicano. Es 100% importado. Ahora, la tilapia de la presa, esa sí es un producto nacional, pero hay que echarle soya y maíz en una alimentación, en unos granitos. El senador Tommy Galán, por San Cristóbal, en el periodo pasado, dice que él es inocente en el caso de Odebrecht y que él no ha sido mencionado en los papeles de testigo. Ese caso de Odebrecht va a dar mucha agua que beber. Señores, ya eligieron a Antonio Acosta, el nuevo presidente del Comité Olímpico Dominicano. Luisín le entregó. Fuerza del Pueblo pide a la Junta reconsiderar la medida que declara el partido minoritario. Leonel Fernández ha tratado hasta de ser partido mayoritario. Es un esfuerzo desesperado por ser la segunda fuerza. Ya el PRM lo hizo rompiendo el sentido común, ni siquiera el número correcto, el sentido común. ¿Desde dónde tú tienes que un partido que saca 1 millón y pico con 37% del voto, solo sin aliados, puede competir un partido que tiene un 3% con 250,000 votos? No, fue una concesión que le dio el PRM para que Leonel tenga presencia en el Consejo de la Magistratura. Parece que es parte de un acuerdo, pero eso no tiene ningún asidero, eso quedará siempre como un adefesio aquí. Y Leonel lo sabe bien, porque si quien una gente sabe las cosas es Leonel. El periódico El Listín, en su línea tradicional rota, que la ha roto en los últimos tiempos, parece que trata de irse a lo popular y usa en sus titulares
el lenguaje que usa el pueblo sencillo. Parece que quieren meterse en otro segmento de la población, en un momento en que la lectura de los periódicos impresos llegan a un sector cada día más reducido y no se justifica cambiar la línea de un periódico que ha sido el que ha seguido las reglas, no solamente el más viejo, sino el que ha seguido las reglas del periodismo ortodoxo. Miren, si ustedes no les digo yo que es el Listín, nadie cree que este es el titular del periódico El Listín de hoy. Le mueven el piso al turismo de República Dominicana. Le mueven el piso. Le mueven el piso es un lenguaje que se usa ahora, por ejemplo, me subiste los vidrios, me estás moviendo el piso. Moviendo el piso es que te está ocasionando movilidad que te impide hacer las cosas. Entonces, le están moviendo el piso al turismo y se le está poniendo más difícil al país funcionar, pero moviendo el piso en primera página como principal noticia del Listín. Entonces, suspensión de vuelo desde y hacia Canadá y a Francia, que lo suspendieron Francia y Canadá hacia República Dominicana, lo que hace es que dificulta aún más el inicio de la recuperación del sector turístico en República Dominicana. Le mueven el piso. Si está tratando de ser más explícito, lo que se está haciendo es complicando más. Y yo le voy a decir una cosa, posiblemente haya gente que me dice, ¿a ti qué te importa? Sí me importa, porque el Listín es marca país. Tú en Argentina dices el Listín y saben que es República Dominicana. Entonces, que vengan y que le mueven el piso. Bueno, los dueños sabrán con el director hacia dónde ellos se dirigen. Se activan los negocios en la zona. La zona es la zona colonial. Pero ya eso se hizo como una palabra que identifica a algo sin tener que completar. Por ejemplo, el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, la alta casa de estudios, la universidad. Entonces, la zona colonial. El presidente ayer inauguró muchas obras en el norte y ayer había alguien comentando en radio de que el presidente estaba mucho tiempo fuera del despacho y decía que si realmente el doctor Abinader estaba huyéndole al escritorio, porque ahí hay que despachar cosas. No. Un despacho presidencial en este momento no tiene nada de envidiable. Una persona que le digan, usted va a ser el presidente, le está diciendo, usted va a tener muchos problemas. Es bonito, señor presidente, se te cuadran, te suenan los tacos, presidente de la República. Pero eso es la parte bonita. Lo otro es, presidente, no hay recaudaciones para pagar la quincena, el mes este. Estamos anunciando obras y hay que emitir bonos para hacerla. Tenemos que seguir subiendo la gasolina porque es el único impuesto que tenemos ahí, porque no le podemos poner impuesto a un país que está prácticamente cerrado. Usted sabe la cantidad de negocios que se mueven
entre las 5 de la tarde y las 8 de la mañana del día siguiente. No las 5 a 5, no, de 5 a 8. La cantidad de negocios que están cerrados, la cantidad de vehículos que están parados. Y eso no le tienen que entonces inventarse, subirle un chele o 2 cheles o $1 al combustible y esconder ahí un cosa. ¿Y qué importa que se diga? Porque tenemos que vivir de algo. Cuando ustedes ven que el Banco Central te da a ti un crecimiento, ese es un crecimiento promedio que te dice a ti. En el país crecieron, le voy a poner un ejemplo, creció el dueño de la casa, creció un 2%, pero la muchacha de la casa bajó a un 1%, promedian y da un 1,5%. ¿Creció el país? No. Creció un sector de la población. Los supermercados, ni siquiera ya la salud, una parte de la salud, la medicina, pero no las clínicas, porque ya los costos de la salud sobrepasaron las coberturas de las ARS. Las ARS no tienen cómo cubrir ya todas las enfermedades, porque la gente se sigue enfermando igual. Y te dicen, tiene que hacer un copago. Y no hablamos de enfermedades catastróficas. Señores, es difícil, ¿eh? Es difícil y le mueven el piso al turismo. Eso es lo que dice. Hay un comunicado de referencia que son de los laboratorios que están autorizados a hacer las pruebas de COVID, y parece ser que no es solo referencia. Ahorita vamos a ver cuáles son. Creo que hasta Cruz y Minian está ofreciendo pruebas para los viajeros. No sabemos si está aceptado por Migración Americana. Hay también un comunicado muy edificante de la Asociación de Industrias de las Empresas Fronterizas, las que tienen el beneficio de la ley, que yo creo que vale la pena en un momento dado analizar. ¿Por qué? Porque dice claramente, las empresas capitalinas se han opuesto a esa ley. No es capitalima de capitalismo, es capitalina de la capital. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola dice, caramba, pero el refresco Royal Crown Air que hacen en Mao, Cola Real, tiene un beneficio de impuestos. Bueno, el problema es que eso fue lo que se inventó para que primero se muevan empresas hacia la frontera, para que el pueblo haitiano venga a trabajar a la frontera y no tenga que meterse en la ciudad a cogerle los empleos a los dominicanos. Le estamos llevando. Estados Unidos hizo eso en un momento con la zona franca. ¿Qué es lo que ustedes creen que es zona franca? Zona franca es que a ti te traen la tela, la máquina, te la ponen en una nave aquí, tú le haces un jean y se lo manda a Estados Unidos. ¿Qué hacen ellos? Eso impide que un dominicano coja una yola y se vaya para Nueva York, para Puerto Rico. Entonces, te mando a la tela para que me haga el jean allá y te pago allá, pero no coja para acá. Eso es lo que tiene esa empresa de objetivo. Todo tiene todas las monedas tienen su problema, porque Coca-Cola es una empresa grande, tiene miles de empleados y le da duro.
que en la frontera puedan vender un producto prácticamente un 30, un 40% por debajo de la competencia. Tú sabes que con ese tema, yo creo que serán a corto plazo, con el tema de las empresas que tienen exenciones en la zona fronteriza, yo creo que se va a conversar mucho, porque tú tienes dos cosas. Primero, hay que recordar que todas las modificaciones fiscales a las que ya se está convocando al diálogo incluyen revisar las exenciones, ¿verdad? Pero por otro lado, nosotros que hemos podido ver lo que significa este tipo de leyes, como la de la frontera, definitivamente el problema no va a ser necesariamente eliminar estas exenciones, sino tomar estas leyes y realmente supervisar que las empresas que se acogen a este tipo de exención estén cumpliendo lo que se comprometieron a cumplir. Porque cuando hablan de mano de obra, no están hablando de mano de obra haitiana necesariamente. Están hablando que una empresa de esa cuando se mete, le dicen, usted tiene que tener X% de empleados. O sea, usted no puede instalar una empresa en zona franca que sea robótica en la frontera. Usted tiene que contratar mano de obra local de la gente que vive en Pedernales, por ejemplo, para que no vengan a la ciudad y para darle dinero a esa zona. Para que la gente entienda un poquito lo que está diciendo Michelle, es lo siguiente. El otro día yo hice una crítica negativa, después recuperé el buen sentido de la disposición, de que en Pedernales había una empresa en que llegaba a Jaina un furgón con pacas, o un barco lleno de pacas, y lo cargaban en patanas en Jaina y arrancaban por la carretera del sur hasta Pedernales. Miren, son desde Jaina hasta Pedernales, posiblemente sean más de 300 kilómetros. Y en Pedernales, en la frontera, había una nave que colocaban esas pacas y clasificaban esas pacas. Si ustedes quieren saber qué es lo que es clasificar, váyanse a la París con Duarte, sobre todo en la París, debajo del elevado, y vean cómo hay trajes de hombre usados, zapatos de marcas usados, tenis usados, ropa de mujer usada, pero las venden por tipo de mercancía. Bueno, eso en Pedernales abren todo eso y clasifican ese contenido. Al clasificarlo, yo decía, pero caramba, viene a Jaina, lo llevan a Pedernales y lo clasifican como una industria. Ustedes saben qué es lo que pasa, que ahí trabajan 500 o 600 personas clasificando eso, y lo que está diciendo Michelle es que es la mano de, y te dicen, usted tiene que tener no menos, a esa gente tienen que tener no menos de 100 personas que tienen que contratar. Y no importa que sean dominicanos o haitianos, porque llegan, trabajan y se van para su casa. Y impiden que cojan para Santiago o que vengan aquí a pedir. Entonces, ese problema es lo que trata de solucionar esa ley. Le dan exenciones, pero fíjense, el costo es más fácil coger esa misma mercancía en la misma zona industrial de Jaina, que hay una zona industrial, y clasificarlas ahí.
Sí, pero también tú tienes otro problema y es que si ese tipo de empresa no es debidamente supervisada, porque las leyes están claras. Mira, se me parece a mí con el tema de cuando una empresa se compromete a devolver por ejemplo, una minera que se compromete a sembrar de nuevo, a reponer el daño. La foresta, sí. Si tú no lo supervisas, yo te voy a poner un ejemplo. Una empresa que produzca cola real, oye bien, estamos poniéndolo con nombre y apellido, se va y se instala en la frontera. Y tú puedes decirle que si no hay supervisión, si realmente tiene ciertos niveles de protección o de exención de impuestos. Pero te voy a decir algo, cuando tú sacas una mercancía de la planta de cola real hacia el mercado dominicano, para la venta en el mercado dominicano, eso paga impuestos. El impuesto igual al que paga la Coca-Cola si trae una Coca-Cola fabricada en Sudamérica. Todos. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú coges una mina de sal, vamos a suponer, que esté en Pedernales, allá vamos a suponer en Barahona, y que tenga la concesión de este tipo de ley fronteriza, si realmente las autoridades le dan seguimiento a que estas empresas contraten la cantidad de personal dominicano, mira, que ellos midieron eso y pagan sus impuestos de lo que van a vender al mercado local sin volarlo. Lo que está diciendo, no, la competencia no es tan mala. Lo que está diciendo es que el control es lo básico. Por ejemplo, a mí vienen y me venden una gorra que la hacen en una zona franca. Esa gorra supuestamente no debe venderse en el mercado dominicano. Pero la ley dice que el 10% de ahí se puede vender sin pagar impuestos. Y si vende el 20 o el 30, dependiendo de tiene que pagar el impuesto cuando sale. Por eso es que en las zonas francas hay una colecturía de aduanas. En toditas hay la entrada, te revisan los carros a ver si tú sacas producto de ahí. Es decir, que está claro, pero eso depende. Imagínate tú que un gobierno se ponga de acuerdo con una zona franca y decide que todo lo que se fabrique ahí, vamos a poner un producto, mire, en la salida de Bonao o la entrada de Bonao hay una fábrica que fabrica Victoria's Secret. Es una ropa interior de mujer de primera calidad y con un precio. ¿Tú te imaginas que el que trae Victoria's Secret de Estados Unidos paga un arancel grandísimo? No estoy diciendo que lo hacen, porque es una empresa que da mucho trabajo. Pero, ¿y si esa gente viene y hace así? Y por política o por un acuerdo mafioso, dice, mira, me deja salir todo lo que hay ahí. Es un hombre el que chequea eso y ahí te llena el mercado de un producto en perjuicio del que paga los impuestos. Es decir, zona franca tiene es una navaja de doble filo. Hay que tener cuidado. Hay algo peor, doctor. Hay algo peor. Sí. Si lo que establece la ley, por ejemplo, los camiones, la goma, los repuestos, eso no paga impuestos. Sí. Si usted en vez de 2 camiones trae 10, todo eso es un peligro, pero eso no quiere decir que no valga la pena la ley, porque yo le voy a decir algo que a mí me consta. Todos los fabricantes de refrescos, sin excepción, los perjudicados, se lo han planteado a todos los candidatos cuando han sido candidatos y cuando han estado en política. Y todos le han dado la misma respuesta. ¿Usted sabe cuál es la respuesta? Instálate allá. Instálate allá. Sí, Tan simple como es. Sí, pero es duro usted pasarse la vida entera con un 35, un 40% del mercado y que venga uno que se acogió a una ley y en cuestión de 2 o 3 años ya esté pisándole los talones o se le haya pasado por algo. Pero la idea ni fue mala
nosotros no sabemos si se está cumpliendo, como dice usted, no es que estemos diciendo que se hace, son las fragilidades que tiene eso. Todas las leyes de exenciones tienen un sector que perjudica. Yo tengo aquí, hoy sábado, una serie de comentarios que quisiera, antes de darle paso a ustedes, de decir lo siguiente. Primero, hay instituciones que están trabajando mucho, pero no se ve el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ahora hay una cosa que dice que hay que cacarear los huevos para que se sepan que la gallina puso. Miren, cada día la delincuencia, la vigilancia, sobre todo en la frontera, está costando más al país. Hay una institución que está haciendo un trabajo calladito y sin espera de recompensa ni de reconocimiento, que es el Ejército Dominicano. Ahí hay 28,000 soldados de diferentes rangos que están trabajando a nivel nacional en todo lo que pueden ayudar y lo están haciendo. No solamente el Ejército, hay otras instituciones, pero me consta lo del Ejército. Quisiera también decir que lo que se está debatiendo y que el presidente Fernández señala es que los partidos mayoritarios ya habían establecido, que no fue la Junta lo que estableció, de que Junta establece. No, elecciones se establecen que hay dos partidos mayoritarios que van a recibir 504 millones y la Fuerza del Pueblo más 4 partidos, 5 organizaciones políticas, solo van a recibir 30 millones. Menos del 10%, porque del 10 de 500 es 50, ellos van a recibir 30. Leonel Fernández hace un señalamiento que no está conforme y va a dirigir un movimiento para rectificar eso. ¿Qué quiere él? ¿Quiere más cuarto? No. Leonel Fernández es un candidato que tiene mucho más rico de lo que usted se imagina, que cogen una campaña y la pagan y se quedan muertos de risa. No, es conseguir que esas 5 organizaciones lo apoyen, que entonces eso le da crecimiento electoral. Y lo otro es que él logró, por una coyuntura, logró estar en el Consejo de la Magistratura y va a alegar que si él está en el Consejo de la Magistratura, él es la segunda mayoría. Él sabe bien por qué él es la segunda mayoría. No hablemos de eso. Yo digo lo siguiente y pongo un ejemplo. Si hoy el general Zorrilla Osuna, el señor Vinicio Castillo, el señor Ismael Reyes Cruz, conversa con 16 senadores y constituyen una fuerza que ellos se van con el PDI, inmediatamente 16 senadores se convierten no en la segunda fuerza, en la primera fuerza política y estarán en el Consejo de la Magistratura. Pues no, porque ese es un acuerdo posterior a los resultados de las elecciones. Eso de que se muevan, inclusive eso está penado, el transfugismo. No quiero discutir porque con Leonel Fernández no se puede discutir, porque lo que él dice es lo que va. Segundo, el presidente de la República hizo un recorrido por Puerto Plata y se hizo acompañar de un actor muy famoso que gusta mucho, que es Vin Diesel. Ayer mucha gente, ¿pero qué tiene que ver Vin Diesel con el turismo? Sí, todo eso tiene que ver, que Vin Diesel es muy popular y que está en República Dominicana y que está al lado del presidente y que el presidente le permitió que estuviera en una ropa casi en cuero, con unas mangas cortadas, y que eso es un irrespeto y debieron exigirle un saco. Mira, espérate que te voy a buscar un saco prestado allí. Porque la figura del presidente, eso hacen los países cuando no tienen oficio.
Eso es una pendejada. Otra, el sector naviero se había quejado de que le estaba dando duro la pandemia. Ayer dijeron que están un poquito mejor, porque están entrando cosas. Qué bueno. El presidente anunció que del kilómetro 9 a Los Alcarrizos van a prolongar el metro, y que de la San Vicente a Los Mameyes, esa parte no la entendí. Yo quisiera como ver si yo hablo o con De Andino Peña, que ya salga de la cueva y venga y le diga al país cuál era el plan original del gobierno de Leonel Fernández cuando decidió que el país recibe un gran beneficio si usa esa forma de transporte que es el ferrocarril, que es de los pocos transportes que son de dos tipos: pasajeros y carga. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que la ruta es fija, desde Montecristi hasta Higüey, un ferrocarril que tiene una ventaja: aunque se hayan robado los rieles, el Consejo Estatal del Azúcar, los Vicini y Romana hicieron un sistema de ferrocarriles que lo que más cuesta es por dónde van a poner los rieles, y eso está ahí. Se robaron los rieles, pero no se pudieron robar la tierra, y hay un suficiente material para un costo un poco más barato de hacer un ferrocarril. Y yo creo que eso existe. Lo existe porque en un momento se habló de que de Santiago a Jaina se iba a hacer un ferrocarril elevado hasta Los Alcarrizos, pero que en donde está el Merca Santo Domingo se iba a bifurcar la autopista, uno hacia o igual que la circunvalación, uno que va al Merca a dejar carga y otro que va a Jaina a dejar carga, y el que sigue derecho con pasajeros y carga. Nosotros queremos ver ese plano, porque cuando dicen a Los Mameyes, yo digo, ¿dónde es que va a ser la T para irse a Los Mameyes? Igual que originalmente había en el 9 la idea de llevarlo por la Isabel Aguiar hasta el 12 de Jaina. Todo eso sería bueno conocerlo, porque eso airea mucho la información y uno se evita, por ejemplo, que en Los Tres Ojos hay una terminal que yo no sé lo que van a hacer ahí, y en Los Alcarrizos hay un terreno que se compró en el cruce de la entrada, se niveló, se inauguró, que ahí se iba a hacer una terminal, y no se sabe lo que va a pasar. Ahorita el gobierno la hace y dice, que lo hizo el gobierno de Abinader, pero le quitó el mérito a Danilo. No, Danilo no lo pudo hacer, el que lo va a hacer es este, y quitémonos ese asunto de la cabeza. Por otra parte, la dirección de aduana dice algo que todos los directores dicen, que va a quitar la burocracia para que en 24 horas se pueda retirar una mercancía. Señores, el proceso de mucha mercancía se puede hacer en un día, pero cuando vienen declaraciones con productos que hay que buscar la referencia del costo, porque tú puedes decir que a ti un carro te costó en Corea un precio, pero tú tienes que ir a la fuente que está en la dirección, y eso se coge 3 o 4 días para ver si tú estás haciendo una declaración falsa o una subvaluación, que es el gran enemigo de las aduanas, cuando la persona subvalúa en perjuicio de la competencia. Aquí hubo una discusión muy importante cuando Kiko Tabar era director de aduana, y surgió un problema con los televisores. Un televisor chino, un televisor japonés, un televisor de Taiwán y un televisor americano, que en ese momento se hacían, tenían precios
de fábrica de $30, de $50 y de $100, de tanta pulgada. Y entonces él cogió y dijo, el arancel aquí se va a cobrar por pulgadas. Y se acabó el problema. No por costo, sino por pulgadas. La aduana no es fácil y poco a poco se está montando, hay la tendencia, eso lo van a ver ustedes que son más jóvenes, y es que desaparezcan los aranceles y que todos los países tienen la tendencia a cobrar impuestos en los beneficios y en el IVA. Y en las ventas. Y traer lo que le da la gana. Entonces, todo el mundo. Sí, pero tiene un problema, que se desprotege, y eso lo conoces tú. Cuando viene un presidente, que un importador le dice, yo tengo un barco de ajo, dice, espérate, primero hay que venderlo de Constanza. No. Yo te di a ti $10 millones para la campaña, a mí hay que dejarme pasar. Un momentico, espérate un momentico. Yo te lo agradezco mucho, si tú quieres yo te lo devuelvo, pero yo no puedo dejarte entrar un barco de ajo que va a quebrar a los productores. Esto yo no lo manejo, quizás Ramón y Michelle le puedan hablar, pero yo sí sé que eso ha dado mucho problema. Aquí hubo un ministro, uno de los mejores ministros que ha pasado por Agricultura, que lo votaron porque se equivocó, que fue Luis Ramón. Se equivocó y parece que dio un permiso muy rapidito. Y ese es uno de los mejores técnicos, porque era técnico. Si tú coges los otros, mi amigo el vegano, ¿cómo se llama? Que está en medio ambiente Ángel. después. Ángel Esteves. Y el platanero ahora, ¿cómo se llama? Limber. Son productores. Y no hablemos del que está en medio, que ese era más complejo, porque ese era productor y le suplía a Frito-Lay la materia prima. Es muy complejo, señores, gobernar no es una papita. Sigo con esto para terminar. Mira, y el tema ese de que tú estás hablando de los aranceles, también hay un comportamiento con los productos terminados que la gente no se ha dado cuenta. No es solamente en los productos agropecuarios, que hay muchas cosas que no pagan nada casi. ¿Tú sabes cuál es el gran trabajo de la aduana hoy? No es recaudar impuestos aduanales, es recaudar la proporción del ITEVI hasta que llega ahí de los importadores. Entonces, cuando los que traen, por ejemplo, televisores, le quitan un pedazo del ITEVI en la aduana y el otro pedazo lo pagan cuando lo venden, para poder evitar, para evitar la evasión. Pero el gran parte de la recaudación ya es eso, es parte del ITEVI. La eficiencia en las aduanas del mundo se está midiendo por la rapidez con lo que salen las cosas. Ese es uno de los parámetros que más se mide, pero esa es una de las cosas más peligrosas que hay. Y las sustancias controladas. Miren esto que está en la pantalla. Yo mandé al director una invitación a ver si la podemos ver. Miren, yo encontré, nos llegó esto. Miren esto, señores. Esto es algo que se llama la CCLGBTRD. Cámara de Comercio LGBT de la República Dominicana, que tiene una página en Instagram, ¿verdad? En internet, y una red completa. La Cámara de Comercio LGBT, el PNUD, el Gobierno de la República Dominicana a través de Industria y Comercio, la USAID y el Fondo de Canadá invitan a la Semana de Negocios Inclusivos del 1 al 6 de febrero del 2021. Regístrate, Programa de Recuperación Inclusiva, Negocios LGTB en República Dominicana. Así que de todos los colores y sabores, vaya del 21, del 1 al 6, a buscar la Semana de Negocios Inclusivos, y este anuncio va gracias al PNUD
al gobierno de la República Dominicana, al USAID y al Fondo de Canadá. Cuando dijiste LGTB pensaba que USAID ya estaba usando esa vaina para la mariconería. Pero Sí, es para que- eso. Tú ves. Está bien, señores. Déjeme terminar esto. Primero, el gobierno defiende la transparencia en las compras de urgencia. Fenómeno. Pero no debe olvidarse que no le tires piedras al que tiene techo de cristal. El gobierno de hoy fue oposición hace 10 meses. Ustedes saben lo que hizo este gobierno, que tiene presos a gente que trabajó por este gobierno, pero que era suplidor en el otro gobierno. Y están no presos, pero están sometidos a la justicia por lo mismo que dice el gobierno. Defiende transparencia en compras de urgencia, pero tiene sometimiento del gobierno anterior por lo mismo. Gente que vendió productos a un precio que la oposición, inclusive, hicieron algo que es increíble, que no pusieron un abogado del PRM, contrataron un abogado. Y ese abogado sometió a 3 empresas por haber supuestamente comprado y vendido, es decir, el gobierno compró y la empresa vendió, bajo la ley de urgencia, y que vendieron a sobreprecio. Miren, cuando se aclaró el asunto, surgió que un respirador de Nueva York tenía un precio que trajo una investigación federal y tuvieron que abandonar el tema, porque en New Jersey se vendió el respirador que costaba $9,000 en Nueva York, se vendió en 20 en New Jersey y se vendió en 28 en Florida. Y era muy sencillo. La oferta y la demanda en el momento que pasó. Usted tiene que investigar el momento que pasan las cosas. Es como la tasa de cambio. Tú le puedes decir a una gente que se robó un dinero. Dice, un momentico. ¿A cómo estaba la tasa de cambio en el momento que ocurrió el hecho que tú hoy estás quejando? No es lo mismo. Puede ser que sea más dinero, porque a lo mejor aquí no se ha estudiado todavía, que hablan mucha pendeja todos los días. Miren, y tú sabes quién, yo me quejo porque no ha hecho el análisis, Michelle. Lo que pasó aquí, oigan bien, desde que Leonel Fernández se postuló candidato del PLD en el 2004, que fue en el 2003 que él se proclamó, hasta que Hipólito le entregó a Leonel el poder cuando perdió. Pero eso no comienza ahí. ¿Ustedes recuerdan a cómo estaba la tasa de cambio cuando Leonel le entregó a Hipólito? A 16 pesos 50 centavos por dólar. Eso lo tomó Hipólito. Empezaron a presionar los productores de divisas que querían una tasa más rentable. Y Hipólito, por complacerlo, dejó deslizar de 16 a 18 primero y a 25, que era lo que él quería. Y esos tigres la metieron en 55 por 1. Cuando Leonel llega al poder y se deja saber en el sector que tenía que saberse, que Héctor Valdés iba para el cargo, inmediatamente la prima comenzó a descender, que en el momento de la toma de posesión, antes de tomar posesión, la llevó de 55 a 45. Leonel recibe la tasa de cambio al 45, que recibió Hipólito al 16. Pero no fue así. Cuando toma posesión,
que nombra a Héctor Valdés. Señor, en un solo día la tasa de cambio se puso al 28 por 1 y todavía nosotros no sabemos cómo fue. No la puso al 16, pero la puso al 28. Después tuvo al pasito. Hoy está al 55, pero al pasito. Entonces, ¿qué pasó en ese periodo de que reciben al 45 y llevan al 28? ¿Ustedes saben lo que pasó? Que yo conozco una persona que me enseñó papeles de empresas que habían dolarizado sus deudas. Y una empresa azucarera que los colonos le dijeron, ustedes van a vender el azúcar al 55 por 1. Y la tonelada de caña que se estaba vendiendo a 300 pesos, se le pagó a 700 pesos. Y se le firmó por 700. En el momento en que se cambia el dinero que produjo esa zafra, la cambiaron al 28. Resultado, una empresa que iba a recibir $2 millones por una venta de un azúcar, esos 2 millones iban a producir 110 millones de pesos al 55. Pero al 28 le produjo 50 millones. Perdieron 50 millones en una sola operación, pero no fue solamente eso, la cantidad de gente que se dolarizó. Y esa es donde las cosas que aquí nadie analiza, porque los economistas lo que se ocupan es de macro, pero de cosas así, solamente los que sintieron en su costilla el problema. Déjenme terminar. ¿Sigue subiendo el combustible? No, el único impuesto que hay es los 90 pesos por galón. Que no grite nadie que es así. No hay de dónde. Las medidas de toque de queda mejoraron mucho el ánimo, pero aumentaron un poquitico el contagio. Esta prueba que hicieron cesa la semana que viene, vamos a ver si la continúan o la... Es un problema. Inespre extendió la venta de pago. Me hizo falta Carlomagno González esta semana, porque se vendió un pollo por 125, no una libra. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el estándar rentable de un pollo? 3,5 libras. ¿En cuántos días? En no más de 40 días y no menos de 5% de pérdida por problemas de crianza. Eso es lo que está establecido en ellos. Me lo han dicho 50 veces aquí en los programas. Ahora, una libra de pollo se llegó a vender aquí a 50 pesos, ¿verdad? 3 libras que tiene un pollo, 3,5. Ya de 4 cuesta mucho, pero 3 por 4, 12, serían 200 pesos, 4 libras, 50 pesos. El gobierno la está comprando por un acuerdo en 150 pesos y la está vendiendo en 125. ¿Cuál va a ser la queja? Estoy seguro que esta semana viene alguien y me dice, pero es que tú estás hablando de 4 libras y el pollo mío tenía 3. El pollo de los chinos es de 2,5. ¿Y por qué yo estoy hablando del pollo de los chinos? Porque el chino no vende libra, vende piezas. Y cuando un chino va a comprar pollos, dice, yo quiero un pollo barato. ¿Cuál es el único pollo barato? El que no tiene las 3 libras. Entonces, como ellos venden 3 piezas, por tanto, si esas 3 piezas pesan media libra, no es lo mismo que si esas 3 piezas pesan 3/4 de libra. Eso es todo. El chino y el no chino vende piezas. Bueno, no. El que es famoso es el chino, que lo que busca es un pollo de menos de 3 libras. Y si es de 2,5, mejor. Porque vende piezas. Claro. Entonces eso no hay que estarlo discutiendo. La medida se va a extender. Es costoso porque el gobierno le va a costar aproximadamente un 30%.
en la operación. Está muy transparente porque se hizo con las asociaciones, así que no hay por ahí chanchullo. El otro problema, que nos digan cómo resolverlo, es que la deuda de 45 mil millones subió a 57. ¿Qué otra fuente puede tener el gobierno que no sea eso? No existe. Yo no sé quién es que le está siguiendo los pasos a Abel Martínez. Parece que Abel es candidato potencial o precandidato. Irregularidades en la primera gestión de Abel Martínez. Encuentran armas y drogas en una casa de Abel Martínez. Estoy viendo mucha vaina, no sé. Quería decir eso y solamente hoy veo con eso. La otra cosa es el listín que decía que el listín que hoy Marino Vinicio Castillo escriba que don Constancio es maestro de maestros. Señores, uno no puede olvidarse del pasado porque comete los mismos errores. Este periódico, por una diferencia personal entre lo que expresaba y defendía Vincho Castillo y lo que creía el director de este periódico, erradicaron durante más de 3 años el nombre de Vincho Castillo del listín. El maestro del periodismo, el maestro de la democracia, borró a Vincho hasta que él creó una figura que decía, el único pulmón que tengo es tal o cual programa. Hoy se demuestra que lo que hay que estar es contento con el director, porque todo lo que Vincho y los Vinchos mandan, se lo publican. Repetimos lo que dijimos en la mañana de hoy, que este programa está de luto por la muerte de Miguel Zaglul. Miguel Zaglul es un amigo, un hermano, fue un amigo, un hermano, fue sepultado antes de ayer y repetimos, no le damos el pésame a su familia porque somos familia. Nosotros somos deudos porque Miguel era nuestro hermano. Vamos a hacer una pausa y regresamos un momentito.